Gabriel Gustavo Gutiérrez, miembro número 35 de la Junta de Historia de San Luis, dedicado a la investigación histórica de los acontecimientos de nuestra provincia. Hoy nos presenta su ponencia titulada San Luis en la Guerra del Paraguay, la sublevación de voluntarios y enganchados en San José del Morro, 9 de septiembre de 1865. Esta investigación tiene un especial significado para nuestra comunidad, ya que rescata un episodio ocurrido aquí mismo, en San José del Morro, hace más de 150 años. Lo recibimos al señor Gabriel Gustavo Gutiérrez. Hola. Bueno, hay que agradecer primero, por supuesto, a la Junta Morrense lo que ha logrado hoy y lo que va a lograr en el futuro. Mire, yo sé que San Luis tiene mucha historia que no es muy conocida a nivel nacional, ¿no? Y lo que yo descubrí como historiador es que la Guerra del Paraguay ha influido mucho en la historia de San Luis y también influyó en el Morro, por eso estoy acá. Lo que pasa que yo escribí un libro sobre San Luis y la Guerra del Paraguay, que son poco así de hojas, que ahora no podemos contarlo todo. Vamos a contar una síntesis. Voy a contar una síntesis de lo que fue la Guerra del Paraguay y cómo influyó en San Luis y en el Morro. Supongo que los que están presentes conocen lo que fue la Guerra del Paraguay. Igual convendría que la sinteticemos. En la década de 1860, el Paraguay era un pequeño país muy desarrollado, había tenido dos gobernadores, Carlos Antonio López y después su hijo, Francisco Solano López, que habían logrado un país diferente, modernizado, tenía ferrocarriles, telégrafo, industrias, fábricas, textiles, agrícola, el algodón sobre todo, y un comercio exterior muy importante. Pero además, los Solano López habían construido un gran ejército. El ejército del Paraguay lo producían en el Paraguay, ¿no? Obuses, cañones, balas. Era un pequeño país, pero muy diferente a todos los que lo rodeaban. Me refiero a Argentina, Uruguay y Brasil, que van a formar una alianza y de ahí va a surgir la Guerra del Paraguay. No quiero ser sintético, no quiero contarles los sucesos, cómo fueron, pero se inició una guerra que se llamó la Guerra de la Triple Alianza. Era la unión de Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay. Se llamó Guerra Grande, Guerra Guazú, en guaraní, Guerra Guazú. Y fue una contienda muy larga y se calcula que es la más sangrienta en la historia de América Latina, la más sangrienta, la que mayor cantidad de muertos produjo en la historia de América Latina. El 2 de enero de 1865 se inicia la guerra y termina en 1870, duró 5 años. Y la población paraguaya quedó totalmente diezmada,
Se calcula que hubo casi 800.000 muertos paraguayos, prácticamente no quedaron hombres, solo mujeres y niños o ancianos. Paraguay destruido fue, ocupado por las fuerzas aliadas hasta 1878 y ahí se inicia la recuperación del Paraguay, que todavía no ha terminado. Las batallas fueron muchas, 5 años de guerra. Hay una muy conocida que es la batalla de Curupaytí, el 22 de diciembre del 66, dirigida por el jefe militar de ese momento, que era Bartolomé Mitre. Y lucharon 5.000 paraguayos contra 17.000 de la Triple Alianza. 5.000 contra 17.000. Y yo quiero nombrar esta de las tantas batallas porque llama mucho la atención la guerra de Curupaytí. Hubo 92 muertos paraguayos y 10.000 muertos de la Triple Alianza. Fue la gran derrota de Curupaytí y el jefe militar era Bartolomé Mitre, que nunca ganó una batalla, nunca. Ni Pavón. Y bueno, los brasileños se pusieron muy contentos porque después de la batalla de Curupaytí, Mitre no dirigió más batallas militares en la guerra del Paraguay, porque al morir el vicepresidente tuvo que reemplazarlo y tuvo que partir de la guerra del Paraguay hacia Buenos Aires. Para ir terminando, la duración de la guerra fue planificada como una guerra de corta duración, debido a la gran cantidad de la sobrecapacidad que tenía la Triple Alianza versus un pequeño pueblo inhóspito, y pequeño pueblo, y nosotros somos muchos más, lo vamos a derrotar rápidamente. Lo declara el presidente Mitre cuando se declara la guerra, y acá lo tengo que leer, dice así: señores, después de la provocación lanzada, del insulto hecho a nuestra bandera por el tirano del Paraguay, o sea, era un tirano, bueno, pues, vuestro gobernante, Mitre, no os puede decir otra cosa. Los hechos, 2 puntos. Dentro de 24 horas estaremos en los cuarteles. Dentro de 15 días en campaña, ya en guerra. Y a los 3 meses en la Asunción, capital del Paraguay. Como dijo recién Mitre, no fueron 3 meses, sino que fueron 5 años. 5. Y claro, cuando se cumplen los 3 meses, el ministro de Relaciones Exteriores, Elizalde, tiene que decir esto: Dios nos ha de permitir en un mes más acabar la guerra. Bueno, pasaron 4 meses y la guerra duró 5 años. Y ahora nos vamos acercando al Morro, perdón. Las provincias del interior y la guerra del Paraguay. El apoyo a la guerra del Paraguay es prácticamente de los porteños de Buenos Aires, inmigrantes, antirrocistas, exunitarios. Los pueblos de las provincias reaccionan en contra de la guerra, en contra. Los gobernadores, que están aliados a Mitre, apoyando el liberalismo porteño, lo apoyan. Y empiezan a llegar las órdenes de Buenos Aires que cada provincia tenía que conformar batallones. Cada provincia, las 13 provincias, cada una de ellas tenía que mandar soldados a la guerra del Paraguay. A San Luis le tocó conformar un batallón de 500 personas. El reclutamiento de soldados fue muy difícil. Después vamos a ver que cómo fueron los batallones desertaron en su mayoría. Los soldados
que había que encontrar. Tenían 3 tipos de soldados había que tomar para el batallón. Los voluntarios, los enganchados, que son los que recibían dinero, o las levas, que eran los reclutamientos forzados. Por ejemplo, el gobernador de La Rioja, Segundo Roca, para incorporarlos al ejército, escribe, todo esto es producto de... Ustedes saben que los archivos son el supermercado de la historia, donde están los documentos y encontramos las fuentes. Gracias a las fuentes que hemos descubierto de esta etapa, en el archivo principal de acá de San Luis, de Historia de San Luis, el Archivo Histórico de San Luis, le dice el gobernador Segundo Roca, dice así: ahí le mando 25 voluntarios, dicen voluntarios, si tiene otros más, devuélvanme los grillos. Los grillos era una forma de tomarle con cadena a las manos, o sea que los voluntarios tenían grillos para ir a una guerra. Y ahí se empieza a entender cómo fue la incorporación de soldados a la guerra de Paraguay, gente del interior del país. ¿Qué pasó en San Luis? ¿No? En San Luis y la guerra de Paraguay. Se ordena que se forme un batallón, se llamó Batallón Pringles, o después Batallón San Luis. Bueno, y un poco lo integran los militares de la Guardia Provincial, eran militares. Pero ¿de dónde sacamos los otros, los 500 que nos hacen falta? De los gauchos y paisanos del interior de la provincia, que desconocían totalmente lo que era la guerra, no sabían ni dónde quedaba Paraguay prácticamente. Que son obligados a abandonar sus casas, sus tierras, sus familias, y son incorporados al batallón que se tenía que formar. Los acontecimientos de sublevación hay contingentes, se llaman contingentes, en todas las provincias. En Entre Ríos, donde estaba Urquiza, hay sublevaciones, empiezan a haber sublevaciones de esos contingentes obligados. Basualdo y Toledo, ahí a Urquiza se les sublevan 5.000 en Basualdo y 5.000 en Toledo. Después Urquiza decide no participar en la guerra del Paraguay, como era Urquiza, y ganar dinero con la guerra del Paraguay. Pero esos son temas que están en el libro sobre San Luis y la guerra del Paraguay. En Salta, en La Rioja, había un caudillo, Aurelio Salazar, compañero de Chacho Peñalosa, que también decide no participar con su gente en la guerra del Paraguay. Mendoza y Catamarca. En Catamarca se encuentra una nota muy interesante, que es de un señor, un herrero, Juan Porta, que le informa al gobernador de Catamarca, Víctor Bauresini. Recibí de la tesorería de la provincia la suma de 40 pesos bolivianos, eran los pesos de esa época, por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños a la guerra del Paraguay. Los voluntarios tenían que ir con grillos, si no, no iban, no querían. Y ahí se producen las sublevaciones. San Luis, bueno, debido a esos voluntarios encontrados en todos los departamentos de la provincia, los engrillan y se forma el primer contingente. Hubo 2 contingentes. El primer contingente, puntano, enganchado, se sublevan en julio de 1875. Fue un desastre, fue una matanza. El general Emilio Mitre le cuenta al ministro Gelioves: cabo,
que era el comandante del contingente, el coronel Cabo, tuvo indicios, aprendiendo a los sindicados, mandó a levantar sumario y Darac, que era el gobernador pro Mitre, después de bien comprobados los hechos, mandó a fusilar a los 97 culpables. Muchos fueron los empeños que hubieron para salvarlo. Hasta la Sociedad de Beneficencia intercedió, pero fue vano. El magistrado se mantuvo inflexible, comprendiendo que hay momentos solemnes en que los más duros sacrificios son necesarios. No tenemos muchos datos de la primera sublevación, pero sabemos que fueron fusilados 97 enganchados, levas, voluntarios, que no quisieron ir a la guerra del Paraguay. Y acá llegamos al Morro. El segundo contingente de enganchados, el tránsito, como dijeron acá, por el Camino Real, conduciéndose hacia Rosario. Ellos tenían que llegar a Rosario, ahí los embarcaban en buques y a la guerra a partir de Corrientes para arriba, ¿no? Dirigiendo a Rosario, acá, en San José del Morro, el 9 de septiembre de 1865, a las 2 de la mañana, cerquita de acá, se subleva la mayoría de la escolta, porque cada contingente estaban los que iban con grillos y estaban las escoltas para que no se escaparan, para que llegaran a Rosario. Pero lo que se sublevan a las 2 de la mañana son la mayoría de la escolta, compuesta por los soldados del regimiento de línea número 4. Se sublevan 70 hombres. La escolta la comandaba el comandante Adaro. Por supuesto, al no tener escolta, los enganchados también se huyen. Vámonos todos. Las escoltas no querían llegar a Rosario y además los contingentes forzosos. Por supuesto, con cadenas en la mano, pues ellos se dividen, parten hacia el norte para escapar de la represión que después hubo. Carmen de Adaro le informa al gobernador Darac así: a las 2 de la mañana de este día, con las carretas, los envillados iban en carretas hacia Rosario, yo tardaba casi un mes, iban 10 en cada carreta, imagínense la cantidad de carretas para 250 enganchados. Bueno, con las carretas y el contingente que estaba allá, el número 105, se refiere a la escolta, 105, o sea, 105 escoltas tenían que controlar 250 gauchos puntanos que no sabían que era una guerra ni nunca habían peleado una guerra. No estaban adiestrados, iban a una guerra. En Rosario les iban a dar un poco de entrenamiento, el uniforme militar y a la guerra del Paraguay, contra el Paraguay. Al moverse la escolta, se subleva la mayor parte de ella, haciéndoles algunos tiros y mandando bajar a los presos. Acá el comandante ya no habla de voluntarios ni presos, lo dice la fuente, eran presos que iban a una guerra. Bajar a los presos de las carretas, se marcharon todos reunidos con dirección al norte, del Morro al norte. Y quedando de la escolta solo 37 hombres a pies y sin poder hacer una formal persecución por falta de poder y caballo.
sea, de los 105 escoltas, 70, chao. Quedaron 37 nada más y todos los enganchados huyamos. El gobernador se vio obligado a informar al vicepresidente Marcos Paz, así. La escolta que debía custodiar al segundo contingente de esta provincia, compuesta por 105 hombres del número 4 de línea, que había pedido el general Emilio Mitre,